mi querido Toño. Saludo con mucho gusto a Rodrigo Alcubilla, maestro en humanidades, licenciado en filosofía, quien es conocido en las redes sociales como el crítico político y es colaborador de Sin Línea MX, nuestros amigos de Sin Línea MX, para hablar de la justificación del juicio político contra Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, un árbitro muy parcial, que ahora también va contra el populismo en foros virtuales. Mi querido Rodrigo Alcubilla, gracias por hacernos el favor de cambiar tu día de participación de ayer para hoy debido a cuestiones de tiempo, pero sé que tu compromiso es impostergable y te escuchamos con tu análisis. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias, Vicente, Toñito y a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde. Y pues sí, como bien mencionas, tenemos un árbitro totalmente parcial, un árbitro que durante años nunca vio nada y actualmente tiene algunos defensores en diferentes sectores que están actualmente debilitados, como el empresarial, como el político, y también tenemos por ahí a un ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, mucho se ha hablado sobre la posibilidad que existe del juicio político en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y de su compañero de mil batallas y también consejero del INE, Ciro Murayama. Ambos personajes que han tenido participaciones en diferentes foros para hablar sobre el populismo. Yo recuerdo uno de Lorenzo Córdoba el año pasado sobre populismo y ahora el día de hoy vi en un tuit del Instituto Nacional Electoral como Ciro Murayama está también hablando de los, entre comillas, peligros del populismo para la democracia. Y yo me acordé que en un foro internacional donde estuvieron presentes Enrique Peña Nieto y el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como ambos tuvieron sus participaciones. Peña Nieto hablando pestes del populismo, no recuerdo si fue en 2017 o en 2018. Lo descalificó, dijo que es lo peor que le podía pasar a un país y posteriormente tuvo su participación el presidente Obama y Obama sale a decir, a ver, si el hecho de poner en práctica programas sociales para beneficiar a sectores que están en alguna situación de vulnerabilidad es ser populista, pues anótenme en esa lista de populistas. Y entonces me pregunto, ¿cómo es que por un lado hablan pestes del populismo y al mismo tiempo el primer mandatario de uno de los países más neoliberales del planeta se declaró abiertamente populista? Que claro, sabemos que Obama tiene sus claroscuros, por supuesto, como el del tema migratorio, por supuesto, que ahorita pues ha sido retomado más o menos en ese tenor con la presidencia de Joe Biden. Pero el tema del INE tuvo más relevancia a partir de las entre 40 y 50 candidaturas que el Instituto Nacional Electoral le retiró al Movimiento de Regeneración Nacional. Es ahí donde estalla la bomba en contra del INE y todos los reflectores se voltean hacia ellos. Y resaltaron sobre todo dos casos. El caso de Raúl Morón, que va por la gobernatura del estado de Michoacán, y Félix Salgado Macedonio, que va por la gubernatura del estado de Guerrero, siendo el de Salgado Macedonio pues el caso más sonado. Paralelamente, el diputado Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, ha hecho múltiples declaraciones sobre la parcialidad del árbitro y el juicio cuestionable que ha manifestado a la hora de emitir algún dictamen. Y pues eso es peligroso. Tuvimos al diputado Gerardo Fernández Noroña en la Cámara Baja, invitando a los legisladores a iniciar un proceso de juicio político en contra de Córdoba y en contra de Murayama, pero no ahorita, sino desde hace meses. Noroña lo viene mencionando, viene empujando el caso, y hasta que le dieron el golpe a Morena fue que decidieron sí apoyar la propuesta de iniciar las discusiones para iniciar el juicio político a Córdoba y a Murayama, pero pues a través del periodo electoral ya dijeron que
es un poco complicado hacerlo ahora y parece que lo van a dejar para un momento posterior. Pero lo que más prendió mis focos rojos fue una declaración del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, que publicó en su cuenta de Twitter: leo la Constitución y no encuentro cuál es la causa para iniciar el juicio político en contra de algunos consejeros electorales. Y pregunta en el mismo tweet: traición a la patria, delitos graves del orden común. Va a ser interesante ver cómo tratan de acreditarlo. Esto a mí me llamó mucho la atención y me recordó un artículo que escribí en la página web del Crítico Político, vetada por cierto en Facebook todavía, sobre si se podía entablar juicio político en contra de los ministros de la Corte en aquel tiempo, cuando defendían sus supersalarios y superprestaciones, cuando Luis María Aguilar era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí me recordé que mencionaba alguna cuestión sobre los consejeros del INE, y entonces me fui a esa entrada y rescaté algunos puntos importantes que se aplican al Instituto Nacional Electoral. Y encontré que efectivamente, aunque el ministro es otro de los que no ve causas para entablar un proceso judicial en contra de estos procesos de caso de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, pues resulta que ahí encontramos algunos detalles constitucionales basados en el Estado de Derecho que actual rige a nuestro país. El artículo 103 constitucional dice que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, y en la fracción 2 menciona específicamente por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, que actualmente es Ciudad de México. En este caso, los consejeros Córdoba y Murayama están atentando contra la soberanía de los estados de Michoacán y de Guerrero al impedir que Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio compitan por la gubernatura de sus respectivos estados, pese a la enorme aceptación popular que tienen. Ya mencionaban aquí en el programa hace rato que a pesar de que ni Morón ni Salgado son candidatos, son punteros de las encuestas. Entonces, si la voluntad popular los respalda y además no cometieron delitos graves por los que hubiera que bajarlos de la candidatura, pues entonces no tendrían por qué ser depuestos de esta posibilidad. Y esto atenta contra la soberanía de los estados de Michoacán y de Guerrero. A Morón lo bajaron porque entregó su reporte de gastos de precampaña a destiempo. Y a Salgado Macedonio porque no reportó 19,000 pesos y un par de publicaciones en Facebook, así de ridículos. Luego, el 109 constitucional dice que los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente, y en la fracción 1 menciona: se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto cuando en el ejercicio de sus funciones, y Córdoba y Murayama están en un cargo público, incurren en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y aquí es donde entra el derecho a votar y a ser votado. En este caso, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba están perjudicando los intereses o derechos de votar y ser votado, que son fundamentales en la vida pública nacional, puesto que se atenta contra la voluntad del pueblo a elegir a sus propios gobernantes. Asimismo, no están aplicando equitativamente la ley, y ya lo mencionaba una de las consejeras del Instituto Nacional Electoral cuando dijo que en el estado de Guerrero ciertamente Salgado Macedonio no presentó informe de gastos de precampaña, pero que si le iban a aplicar la medida, habría que iniciar procesos en contra de los candidatos del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, que tampoco presentaron sus informes de gastos de precampaña. Entonces, ahí están violentando el artículo 109 constitucional. Y por último, en este contexto, el 110 constitucional dice a la letra: podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito. Sí. Y aquí está el detalle hermoso: el consejero presidente, los consejeros electorales, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral,
los magistrados del Tribunal Electoral y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos. Y estos solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por, y aquí está el detalle, violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. El 110, Vicente y querido auditorio, es muy claro. Este artículo constitucional dice que sí procede el proceso de juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama porque atentan gravemente a la Constitución al vulnerar el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes y al no aplicar la ley con equidad a institutos políticos que incurrieron en las mismas faltas. Por lo tanto, pareciera que no propiamente el INE, porque incluso el presidente López Obrador mencionó pues que este organismo sí es necesario para conservar la vida democrática nacional, sino más bien su consejero presidente, que es Lorenzo Córdoba, y su compañero Ciro Murayama, parece que tienen la consigna de beneficiar a la llamada oposición moralmente derrotada y debilitar a Morena en el proceso electoral 2021, bajándole candidatos y fiscalizando con lupa lo que hace y dice el presidente López Obrador, sobre todo en sus conferencias mañaneras. Y ya para terminar este detallito, a reserva de que quiera discutir algún otro tema, pues pareciera que quieren ganar en la mesa lo que ni de chiste podrían ganar en las urnas. Y las encuestas lo dicen, lo mencionan incluso aquellas que son cuchareadas. Morena va a llegar con mayoría a la Cámara de Diputados. La cuestión aquí es con cuántos diputados se va a alzar con la victoria, porque es prácticamente un hecho. Y de ahí la enorme importancia de que salgamos a votar el día de la elección en junio de este año, que por nada del mundo dejemos de acudir a las urnas y manifestar nuestro derecho ciudadano, exigir lo que por derecho nos corresponde a través del voto. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos pueden comer el pastel. Y esto, pues, para cómo se han comportado, es peligrosísimo. Pues ahí tenemos, por ejemplo, el comentario, yo me atrevería a llamarlo criminal, con 20 años de experiencia sobre la espalda como docente frente a grupo, declaraciones criminales de Fernanda Familiar, a decir que los libros de texto gratuitos tienen contenidos nazis del fascismo de Francisco Franco, de socialismo soviético, a pesar de que parece que la señora no sabe que la Unión Soviética ya no existe, y del socialismo venezolano. La verdad, es peligrosísimo que estas personas tengan una cámara, un micrófono y una audiencia, porque emiten cada comentario que es peligrosísimo. Ya de Lord Montajes, pues ya ni hablamos. Así es, lo abordamos desde temprano, el tema de Fernanda Familiar y de los montajes. Mi querido Rodrigo Alcubilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye en redes sociales, tanto a ti como a Sin Línea MX, en donde publicas al rojo vivo tu columna? Claro que sí, querido Vicente. Nos encuentran como Sin Línea MX en todas nuestras redes sociales. En Twitter hay una variante como Sin Línea-MX. Los invitamos a que visiten nuestra página web sinlineamx.com. Los invitamos a que se suscriban a los canales de YouTube. Estamos teniendo unos cambios en la programación. Sí. Tu servidor en Sin Línea tiene el Al Rojo Vivo, pero en un programa todos los miércoles despuesito de las 9 de la noche, donde analizamos a profundidad el contenido de la columna. Y pues bueno, a mí en lo particular me encuentran como el crítico político en todas las redes sociales, como @cr_político en Twitter, como crítico político oficial en YouTube, en el canal de YouTube, como el crítico político en Facebook y en Instagram, las páginas web vidaenmex.blogspot.com, que aunque sigue vetada de Facebook, todavía está en línea y se siguen haciendo publicaciones, y nuestra página alterna, que es crpolitico.blogspot.com. Te mando un abrazo, Rodrigo, muchas gracias por el análisis aquí en Sin Censura y saludos a todos en Sin Línea MX. Es Rodrigo Alcubilla, colaborador de Sin Línea MX, con quienes tenemos una sociedad informativa, Sin Línea MX, sin censura.